Dicen que el amor transforma, pero nadie habla del amor que contamina. Aquel que comienza con flores y sonrisas y termina con silencio, miedo y manipulación. La mayoría de las personas cree que el verdadero peligro está en las calles, en rostros extraños y miradas perdidas en la oscuridad. Pero, ¿y si te dijera que, a veces, el mayor peligro está dentro de tu propia casa? ¿Que el abrazo más fuerte puede esconder la hoja más afilada? Parece exagerado, lo sé, pero yo viví eso, y por eso necesitas seguir leyendo. Porque tal vez, solo tal vez, esta historia te salve de una tragedia que ni siquiera ha comenzado. Mi padre siempre fue un hombre de corazón blando, generoso, sonriente, protector. Después de que mi madre murió, vivió por mí, y eso no es exageración, es un hecho. Durante años, fui la luz de esa casa, hasta que apareció una mujer, hermosa, joven, demasiado dulce para ser verdad. Al principio, quise agradarle, de verdad, pero hay gente que no entra en tu vida, la invade. Con palabras suaves, ropa bien elegida y una mirada que dice más de lo que la boca jamás admitiría. Ella no solo quería a mi padre, quería borrarme como quien apaga una vela para que otra pueda brillar sola en la oscuridad. Lo que leerás aquí no es ficción, no es un cuento de terror inventado en una noche lluviosa. Esto es un relato, una advertencia, una carta que quizás debería quemarse después de escrita, pero que decidí hacer pública, porque nadie debería pasar por lo que yo pasé sin aviso. Existe una forma sutil de violencia que no deja moretones, pero destruye por dentro. Y lo más aterrador, que todo el mundo lo llama amor. Es el tipo de historia que no termina con un grito. Termina con silencio, con ausencia, con miedo a confiar de nuevo. Te darás cuenta, línea tras línea, que el mal no siempre usa capucha negra. A veces, se sienta a la mesa contigo, sonríe, toma vino caro y elogia tu vestido mientras cava tu tumba. Esta historia no es sobre muerte, sino sobre pérdida. No es sobre monstruos, sino sobre máscaras. Y tal vez, solo tal vez, reconozcas a alguien en el camino, porque todos han visto, o verán, a una Viviane en sus vidas. Lo que hagas con eso es lo que define si sales de este entero solo con pedazos de lo que quedó de ti. Volver a casa después de tanto tiempo lejos parecía un respiro necesario para Becky. La universidad había dejado marcas, no solo de aprendizaje, sino de soledad, desencuentros y saudades mal resueltas. Al cruzar el portón de hierro de la mansión de su padre, no sabía exactamente qué sentir. El jardín estaba más cuidado de lo que recordaba, pero había algo en el aire, un silencio denso, como si la casa quisiera decir algo antes incluso de que se abriera la puerta. Y cuando vio a la mujer parada allí, junto a su padre, con esa sonrisa fría y mirada evaluadora, supo, algo estaba fuera de lugar. Su nombre era Viviane. Joven, elegante, mucho más joven que su padre. Con un vestido ajustado y tacones altos incluso dentro de casa, parecía sacada de un catálogo de lujo. Pero no fue eso lo que molestó a Becky de entrada. Fue como la miró, como si midiera una amenaza. Su padre, en cambio, parecía encantado. Sonreía ampliamente, ofrecía regalos, hacía todo por mostrar lo feliz que estaba con su nueva compañera. Pero la incomodidad de Becky crecía, aunque intentara ocultarlo. Algo en esa mujer gritaba peligro, y no era algo que pudieras ignorar por mucho tiempo. Los primeros días, Viviane intentó ser simpática. Preparaba el café, iniciaba conversaciones, pero todo parecía forzado. Y Becky, aunque intentaba ser cordial, se sentía observada. No era imaginación. Vio a Viviane más de una vez parada en la puerta de su cuarto por la noche con la excusa de llamarla a cenar. Pero, ¿quién cena a las 11 de la noche, sin hambre, con una copa de vino en la mano y una mirada fija? La chica intentaba justificar esos comportamientos. Se decía que solo era adaptación, pero lo que no sabía era que esa mujer no estaba allí solo por amor, y tampoco era solo cuestión de antipatía. Todo se volvió más extraño cuando empezaron los mimos. El padre de Becky siempre fue generoso, pero había un cariño especial en cómo lo hacía con ella. Desde pequeña, él solía traerle regalos al volver de viaje. Esta vez no fue diferente. La recibió con un collar antiguo de ámbar, diciendo que había pertenecido a su abuela y ahora era suyo. Becky se conmovió, claro, pero la expresión de Viviane cortó el ambiente. Una mirada gélida, entre envidia y asco, como si ese pequeño gesto hubiera sido una provocación personal. Nadie dijo nada, pero el silencio después del regalo pesó más que cualquier palabra hiriente. A partir de ahí, pequeñas cosas comenzaron a suceder.
Su perfume desapareció del baño. Su comida favorita dejó de aparecer en la mesa. Su padre decía que la nueva cocinera estaba adaptándose, pero Becky sabía. Era Viviane quien ahora decidía todo en la casa, desde el vino hasta el jabón. Una vez, al comentar que extrañaba el pan francés en el desayuno, Viviane respondió con una sonrisa: «Aquí en casa evitamos el gluten». Aquí en casa apenas había llegado y ya hablaba como dueña. Y lo más aterrador era que su padre no parecía notarlo, o fingía no hacerlo. Quizás estaba cegado por su belleza o por el miedo a envejecer solo. Una noche, Becky escuchó risas abajo. Bajó descalza, curiosa, y los vio en el sofá. Su padre reía fuerte, como hacía mucho no lo hacía. Viviane, recostada sobre él, parecía tan cómoda como una esposa de años. Becky se sintió una intrusa en su propia casa. Cuando entró a la sala, su padre se animó y quiso que se uniera. Pero Viviane solo la miró de reojo, pasando los dedos por su cabello como diciendo: «Ahora es mío». Y en ese momento, Becky entendió que no era solo celos de hijastra. Era una competencia silenciosa, oculta, que Viviane ya estaba jugando mientras ella aún intentaba entender las reglas. Pero lo peor aún estaba por venir. Era viernes cuando Viviane decidió preparar una cena especial. Dijo que quería celebrar la unión de la nueva familia. Esas fueron sus palabras exactas: nueva familia. Becky lo encontró extraño, pero tragó seco e intentó participar. La mesa estaba exageradamente decorada, con velas, copas de cristal y un vino francés que su padre apenas sabía pronunciar. Durante la cena, Viviane insistía en hablar de su relación como un cuento de hadas, siempre sonriendo demasiado, riendo fuerte y sosteniendo la mano de su padre por demasiado tiempo. Becky sonreía por educación, pero por dentro se revolvía. Y entonces vino el comentario que lo cambió todo. Viviane miró a Becky y dijo: «Eres muy bonita para lo común». El silencio cayó como una navaja afilada. Su padre soltó una risita nerviosa, incómoda, intentando salvar el momento con un brinde. Pero el daño ya estaba hecho. Becky se quedó paralizada. El tono había sido suave, pero la frase estaba cargada de veneno. ¿Lo común? Becky era mestiza, hija de una mujer humilde del campo, mientras Viviane ostentaba una piel pálida, cabello liso perfecto y un aura de superioridad repugnante. No fue solo un comentario desafortunado. Fue intencional. Fue racista. Y lo peor, su padre no dijo nada. No la defendió. Fingió que era una broma. Después de la cena, Becky se encerró en su cuarto. Pero escuchó. Escuchó cuando Viviane dijo, al otro lado de la pared: «Tendrá que aprender a compartir, cariño, o terminará sola». La voz era baja, casi un susurro, pero cargada de malicia. Becky sintió un nudo en el estómago. La casa que antes era su refugio ahora parecía un campo minado. ¿Y Viviane? Estaba cavando. Con calma, el espacio donde Becky sería enterrada emocionalmente. Pero lo que ella no sabía era que Becky también estaba observando, anotando cada detalle. Y cuando la máscara empezara a caer, porque siempre cae, ella estaría lista. O al menos eso creía. Al día siguiente de la cena, Becky notó que algo andaba mal. Mia, su gata, no apareció para comer. Siempre llegaba en las mañanas, maullando y rozándose contra sus pies como un reloj. Becky buscó por toda la casa, en los armarios, detrás del sofá, en el jardín. Nada. La llamó, agitó su plato de comida, pero Mia no dio señales. Fue entonces cuando encontró, en el lavadero, el collar rasgado en el suelo. Y al lado, una huella ligera de tacón, marcada en el polvo del piso de cemento. Eso no tenía sentido. Viviane ni siquiera usaba esa parte de la casa. Al menos, no frente a nadie. Cuando Becky le preguntó a su padre, él ni siquiera disimuló el cansancio. Dijo que la gata debió haberse escapado, que era normal, que los animales son impredecibles. Pero Mia nunca se había escapado en 5 años. Era una gata casera, acostumbrada a la rutina y al regazo de su dueña. Y Becky sabía que Viviane odiaba a los animales. Lo había dicho el primer día: dejan pelos por todos lados. La desaparición parecía pequeña, casi insignificante para un extraño. Pero para Becky era un mensaje, una advertencia, una demostración de poder silenciosa. No había pruebas, claro, solo la persistente sensación de que algo muy malo estaba pasando y que a nadie parecía importarle. Esa noche, Becky soñó con Mia. En el sueño,
Maullaba desesperada tras una puerta cerrada, mientras una sombra la observaba desde lejos. Becky despertó empapada en sudor frío. Al salir de su cuarto, se topó con Vivian en el pasillo, ya vestida, maquillada y con una expresión cercana al escarnio. «Tienes mala cara. ¿Soñaste algo feo?», preguntó, con esa sonrisa que no llegaba a sus ojos. Becky no respondió, pero en ese momento entendió que no estaba lidiando con una mujer común. Viviane era del tipo que jugaba ajedrez con la vida de otros. Y, poco a poco, movía las piezas de modo que nadie notara, hasta que fuera demasiado tarde. Becky nunca fue de husmear en el pasado, pero algo la empujó al ático esa mañana. El calor era sofocante, el olor a madera vieja y polvo se mezclaba con el de papel antiguo. Allá, bajo cajas de álbumes, encontró lo que no sabía que necesitaba. Una pequeña caja de madera con el nombre de su madre grabada en la tapa, casi borrado por el tiempo. Dentro, entre fotos amarillentas y cartas de amor, había un diario. La caligrafía era suave, firme, y al abrir la primera página, Becky sintió un nudo en la garganta. Su madre había escrito sobre el miedo a ser reemplazada, sobre el amor de su esposo y las miradas de ciertas mujeres a su alrededor. Mientras leía, todo cobró sentido. Su madre hablaba de una joven que siempre rondaba la oficina donde su padre trabajaba. Era ambiciosa, decía el diario. Sabía vestirse, comportarse y, sobre todo, sabía esperar. En un pasaje, su madre escribió: «Si algún día falto, no será solo la enfermedad la culpable. Alguien ya estará lista para ocupar mi lugar». Becky sintió que se le erizaba la piel. ¿Era Viviane esa mujer? Habría conocido a su padre años atrás, acercándose con el tiempo y esperando el momento para actuar. Era una teoría descabellada. Pero después de lo de la gata, las insinuaciones y esa mirada asesina disfrazada, nada parecía tan absurdo. Becky guardó el diario, pero empezó a observar más. Y notó cómo Viviane evitaba hablar del pasado. Cuando le preguntaban dónde había conocido a su padre, cambiaba de tema. Reía. Hasta su padre parecía no recordar bien los detalles. Eso empezó a carcomer a Becky por dentro. Lo que antes era solo desconfianza, ahora crecía como una planta venenosa en su pecho. Y lo peor era darse cuenta de que su padre, ese hombre racional y protector, estaba ciego. Quizás por soledad, quizás por vanidad, pero lo estaba. Y mientras Becky se hundía en el dolor silencioso de la duda, Viviane parecía cada vez más cómoda en su papel de reina. Solo que, en un juego de manipulación, quien reina primero no siempre reina hasta el final. En el comedor había un cuadro nuevo. Una pintura extraña, de una mujer de espaldas mirando por una ventana, con una copa en la mano y la silueta de un niño reflejada en el vidrio. Becky no recordaba que estuviera allí antes de irse a la universidad. Le preguntó a su padre, y él dijo que Viviane se lo había regalado. «Me recordó a ti, hija», comentó, con una sonrisa tonta, sin notar el escalofrío que recorrió a Becky. Ella miró el cuadro por minutos. Eso no era un halago. Era un mensaje. La imagen era una distorsión de sí misma, sola, aislada, borrada. Como si Viviane hubiera pintado lo que quería que Becky se convirtiera. Y quizás era exactamente eso. A partir de ese día, las cosas empezaron a desaparecer con más frecuencia. Un brazalete de su abuela desapareció del tocador. Un libro con sus sueños de infancia se esfumó del cajón. Hasta el marco de su madre, que Becky guardaba en la mesita, fue reemplazado por un florero con flores blancas, el tipo que Viviane adoraba. Preguntarle a su padre era inútil. Decía que la empleada debió moverlo sin querer, que quizás estaba en una caja. Pero Becky sabía. Era Viviane borrando su presencia. Poco a poco, como un virus discreto, estaba rediseñando la casa, manipulando el espacio, moldeando la historia a su antojo. Pero Becky no se quedaría de brazos cruzados. Decidió contraatacar de la forma más sutil posible. Empezó a dejar notas escritas a mano, escondidas en libros viejos de la biblioteca, donde solo su padre solía hurgar. Mensajes inocentes a primera vista, pero con recuerdos que solo ellos dos compartían. Cosas como: ¿recuerdas cuando escapamos de la lluvia y nos escondimos en el cuarto de mamá? O si mamá estuviera aquí, te regañaría por confiar tan rápido. Poco a poco, esos recuerdos empezaron a afectar a su padre. Se volvió más pensativo, más callado. A veces, Becky lo sorprendía mirando al jardín con los ojos perdidos. Quizás la guerra silenciosa estaba funcionando. Pero Viviane también lo notó. Y el brillo cruel en sus ojos dejaba claro: esto estaba lejos de terminar. Todo se derrumbó una mañana de domingo.
Becky despertó con su padre golpeando su puerta, con una expresión que nunca le había visto. Mezcla de decepción, confusión y miedo. En su mano, un sobre. Dentro, fotos impresas de Becky supuestamente revisando las cosas de Viviane. Abriendo cajones, husmeando en su bolso, tocando su celular. Las imágenes parecían tomadas por una cámara de seguridad, ángulos perfectos, momentos precisos. Pero Becky sabía, eran falsas. Ella jamás haría eso. Nunca fue de rebajarse a ese nivel. Y entonces entendió. Viviane lo había planeado todo. Cada imagen, cada gesto. Y ahora lo usaba como prueba. Su padre, visiblemente afectado, le pidió que se fuera unos días. Dijo que necesitaba espacio, que era difícil manejar la tensión. Becky se quedó paralizada. Su propia casa, el lugar donde creció, donde enterraron a su madre, ahora era territorio hostil. Todo por una mujer que usaba tacones como dagas y maquillaje como armadura. Salió sin decir palabra. Se fue a casa de una amiga, pero dejó una última nota escondida en el armario de su padre. Las máscaras siempre caen. Solo espero que, cuando pase, aún tengas tiempo de volver. Era un grito silencioso. Un último suspiro antes del silencio absoluto. Lejos de casa, Becky empezó a investigar. Descubrió que Viviane ya se había involucrado con otro hombre mayor, también viudo, también rico, que murió de forma extraña tras acusarla de manipulación. Un patrón se formaba. No había pruebas concretas. Claro, solo rumores viejos, testimonios de vecinos y un caso archivado. Pero fue suficiente para que Becky entendiera con quién lidiaba. Viviane no era solo manipuladora. Era metódica, paciente y cruel. Su objetivo nunca fue solo su padre. Era ella también, la hija, la heredera, el recuerdo vivo de la mujer anterior. Becky ahora estaba fuera de la casa, pero no fuera del juego. Y, por más peligroso que fuera, no se callaría.